Cordial saludo. Mi nombre es José Manuel Solarte Cardona, tutor del programa Todos Aprender en el Centro Educativo San Francisco, en el municipio de Toribío, departamento del Cauca. En este video vamos a trabajar los conceptos básicos de estadística, así como los diagramas de barra y diagrama circular. La estadística es una rama de las matemáticas que nos permite hacer análisis de datos sobre cualquier tema que yo desee estudiar. Normalmente estos datos se organizan y con ellos se sacan, se estudian y se sacan conclusiones importantes que me permitan mejorar los procesos que estoy estudiando. Los conceptos básicos de la estadística son población, que son todos los individuos o elementos sobre los que yo realizo el estudio. Valga decir que la población no solamente son personas, pueden ser objetos, pueden ser plantas y lógicamente también pueden ser grupos poblacionales. La muestra es un subconjunto representativo de la población y se utiliza cuando no le puedo preguntar a todos los integrantes de una población, es decir, cuando la población es muy grande. Tomo una muestra y con esta muestra realizo el estudio. La variable estadística, que es la característica que le deseo estudiar a esa población, la variable tiene que ver justamente con la pregunta que yo hago en el estudio estadístico. ¿Cuántos años tienes? En este caso la variable sería la edad. ¿Cuál es tu peso? En este caso la variable sería el peso. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su programa de preferido? Entonces la variable va inmersa en la pregunta que yo hago a la población. Existen dos tipos de variables. Pueden ser variables cualitativas que tienen que ver con atributos o gustos, como por ejemplo color favorito, programa preferido, la materia que más te gusta. Nótese que siempre tiene que ver con gustos o preferencias de las personas. Las variables cualitativas no se pueden representar con valores numéricos. Y las otras son las variables cuantitativas, que sí se pueden representar mediante números o mediante medidas. Las variables cuantitativas son, por ejemplo, la edad, el salario, número de hermanos, estatura, peso. A su vez, estas variables cuantitativas se dividen en cuantitativas discretas si los valores numéricos son valores enteros. Por ejemplo, cuando yo indago sobre el número de hermanos de una población, no podría contestar tengo 2,5 hermanos o tengo 4,8 hermanos. Siempre la respuesta para esta pregunta del número de hermanos será un número entero. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, estas son variables cuantitativas discretas. Si la variable acepta números decimales, entonces se denominan cuantitativas continuas. Por ejemplo, la estatura. Una persona puede medir 1,54. Fíjense que aquí ya hay un número decimal. Puede medir 1,70, puede medir 1,85. En este caso, los valores son decimales, entonces las variables se llaman cuantitativas continuas. Para yo poder estudiar bien los datos obtenidos de una encuesta, la información se debe organizar. Se organiza principalmente en tablas de frecuencias y en diagramas de barras y circular. Vamos que vamos a estudiar las tablas de frecuencias para datos no agrupados, porque en los grados siguientes se estudiarán las tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos o intervalos. En este caso, el estudio aplica para datos aislados, no agrupados se llaman. Estas tablas de frecuencias para datos no agrupados se utilizan para variables cualitativas y para variables cuantitativas que tienen pocos valores y que estos valores sean discretos. Ya vimos la diferencia entre valores discretos y continuos. Aquí están las partes, los elementos de una tabla de frecuencias. No voy a hacer la lectura de ellos, voy a explicarlo sobre el ejemplo. El estudiante le queda para que pueda hacer la lectura respectiva. Sin embargo, con el ejemplo voy a explicar lo más pronto cómo se puede construir la tabla. Se preguntó, el ejemplo dice, se preguntó a los estudiantes del grado 8.3 del Colegio Quintil Lame cuál es su color favorito.
Y aquí están las respuestas que se obtuvieron, ¿sí? Fíjense que en la primera columna de la tabla va el color favorito, o sea, los valores que toma la variable, por eso se llaman variables, porque su valor cambia, varía. Entonces, en la primera columna van los colores azul, rojo, y así sucesivamente. En la segunda columna va el valor de la frecuencia absoluta. ¿A cuántos estudiantes les gusta el azul? Para nuestro caso, a 10 estudiantes les gusta el azul, a 8 el rojo, a 7 el verde, 4 el violeta y 2 el color amarillo. Estos datos se llaman frecuencia porque es las veces con qué frecuencia los estudiantes cogen azul, con qué frecuencia los estudiantes cogen violeta. La frecuencia absoluta acumulada se construye sumando los valores de la frecuencia absoluta de la siguiente forma. En esta primera celda escribo el valor, el primer valor de la columna de la frecuencia absoluta 10 y voy sumando estos valores de acá para construir los demás. Observen, 10 más 8 da 18, 18 más 7 25, 25 más 4 29, 29 más 2 31. Este valor de 31 debe coincidir con el valor total de datos que también se tiene aquí en la columna de la frecuencia absoluta, que es 31, es decir, el número de estudiantes a los que se les preguntó. Para obtener el valor de la frecuencia relativa, divido el valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, 0,32 surge de dividir 10 entre 31, 0,06 surge de dividir 2 entre 31, y así se obtienen los demás valores. Al sumar todos estos datos debe dar 1. Asimismo, la frecuencia acumulada relativa se construye como la frecuencia absoluta acumulada, sumando los valores de la frecuencia relativa. Para el porcentaje, simplemente el valor de la frecuencia relativa se multiplica por el 100% y se obtiene el valor del porcentaje. Otra forma de organizar los datos es mediante diagramas de barras. Aquí está la definición y básicamente quiero resaltar que los diagramas de barras se construyen desde la tabla de frecuencias con las dos primeras columnas. Es decir, en el eje X del diagrama de barras se colocan las cualidades de la variable, los valores de la variable. Para nuestro caso, los colores. Y en el eje Y se colocan los valores de la frecuencia absoluta. Veámoslo en nuestro ejemplo, el diagrama de barras. Aquí tenemos en el eje X los colores y en el eje Y los valores de la frecuencia absoluta, es decir, a 10 estudiantes les gusta el azul y a 4 el violeta y así sucesivamente. Observen que este diagrama de barras me permite construir la tabla de frecuencias y de la tabla de frecuencias yo puedo llegar al diagrama de barras. Son datos bidireccionales. La otra forma de representar la información es mediante diagramas circulares, también llamados diagrama de pastel o de sectores. Estos diagramas los voy a explicar aquí. Aquí nos muestra cómo calcular el ángulo para realizar el gráfico. Voy a explicarlo con el ejemplo. Observen que tengo el diagrama circular del ejemplo anterior. Al 32% les gusta el azul, al 26% el rojo y así sucesivamente. Estos valores de porcentaje son exactamente idénticos a los obtenidos aquí en la tabla de frecuencias. Observe azul 32%, rojo 26% y así sucesivamente. Entonces, nos queda es cómo calcular el valor del ángulo. Lo que se trata es que en un círculo de 360 grados, el total del círculo representaría el 100%. Si fuera la mitad del círculo, sería un ángulo de 180 grados, la mitad de 360 a 180 y representaría el 50%. Si fuera la mitad de la mitad, sería un ángulo de 90 grados y representaría el 25%. Entonces, el valor de este ángulo es directamente proporcional al porcentaje que se quiere representar en el sector. ¿Cómo se calcula el ángulo? Se calcula mediante la fórmula sencilla 360 dividido entre el número total de datos multiplicado por el valor de la frecuencia absoluta del dato que quiero hallar. Veámoslo con el ejemplo. Para este ángulo amarillo, que es el ángulo más pequeño, sería 360 dividido entre 31, que es el total de estudiantes a los que les pregunté, multiplicado por 2, que es el número de estudiantes al que les gusta el amarillo, y eso nos da un ángulo de 21,6 grados
que aproximado al mayor entero es un ángulo de 22 grados. Así yo puedo calcular el valor para cada uno de los ángulos de los sectores. Quiero mostrarles, aquí está el ejemplo para el ángulo azul, para el ángulo del sector azul, que es un ángulo grande. Sería 360 dividido entre 31, que es el número de datos, multiplicado por 10, que son los estudiantes que les gusta el color azul. Y eso nos da un ángulo de 115,2 grados, que aproximado al mayor entero da 115 grados. Corresponde justo a este ángulo de aquí, 115 grados. Noten que es un ángulo un poco mayor de 90 grados. Y esta es la manera como se construyen, se hallan el valor de los ángulos. Ya para hacer el dibujo se utiliza la herramienta del transportador para dibujar cada uno de los ángulos y sus respectivos sectores. Finalmente, mis apreciados estudiantes, eh, les quiero mostrar las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres: moda, media y mediana, y se calculan solo para variables cuantitativas, no se calculan para variables cualitativas. Es un dato muy importante, ya que son medidas en las que se utilizan operaciones matemáticas con números, y las variables cualitativas no se pueden representar con números. Por eso, es muy importante tener presente que las medidas de tendencia central solo aplican para variables cuantitativas. Entonces son tres: la moda, la media o promedio y la mediana, que creo que se han venido estudiando desde años anteriores, casi desde primaria. La moda, sabemos, es el dato que más se repite. La media o promedio es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Y la mediana se calcula dependiendo de si los datos son pares o impares. Para esto tenemos un ejemplo sencillo aquí. Las notas de los estudiantes de noveno 3 de español son las siguientes. Aquí están todas las notas de 1 a 10. Nótese que lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor o viceversa. Y una vez con los datos ordenados, procedemos a calcular esos valores. Pues la media o promedio simplemente es la suma de todos los datos dividido entre 21, que es el número de datos. Eh, Ese cálculo de la media o promedio nos da 6,19. Si yo sumo todas esas notas y divido entre 21, nos da 6,19. Para el cálculo de la mediana, sí hay que tener en cuenta si el valor del dato es par o impar, como lo explica el ejemplo respectivo. Nótese que como son 21 datos, entonces es un valor impar y se calcula la posición de ese dato, de la mediana. Esta forma me permite calcular la posición del dato. Se calcula sumándole 1 al valor total de los datos. Entonces 21 más 1 da 22 y se divide ese valor entre 2, da 11. Ese 11 me representa no la mediana, sino la posición del dato, que es mediana. Si yo miro los datos ordenados y cuento, corresponde a este 6. Por lo tanto, este 6 está en la posición 11, es la mediana de esos datos. Si los datos son impares, siempre va a haber un valor que está en el centro. Pero si los datos son pares, habrán dos valores que ocupan el valor del centro. En este caso, cuando los datos son pares y hay dos valores que ocupan el valor del centro de la mediana, esos dos valores se promedian o se dividen entre dos. Para hallar la posición que ocupan esos datos, el total de datos se divide entre dos. Fíjense, y esa me da la posición del primer dato. Para nuestro ejemplo, voy a quitarle un valor del dato, una nota, y nos quedarían 20 notas para que queden valor par. Entonces sería 22 entre 2 da 10. O sea que el primer valor está en la posición 10 y lógico, el segundo es el que sigue, estaría en la posición 11. Estos dos valores, la posición 10 y 11, son los valores de la mediana, se promedian y se calcula la mediana. Como son iguales para este ejemplo da 6, pero podrían ser diferentes y daría un valor diferente. Finalmente, es muy importante que el análisis de los datos, ¿no? Podemos manifestar que en promedio los estudiantes del grado 8.3 aprueban el área de español con la nota mínima de 6. Se deben tomar medidas para renovar la metodología de enseñanza en el área de español y así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Esto pues es el análisis que me permite hacer los datos de medidas de tendencia central y los análisis de barras y circular. Finalmente les presento las actividades para los estudiantes. Espero que sean de su provecho, que puedan aprender mucho, y cualquier duda no duden en preguntarme al 310-89-44-620.
que estaré atento para colaborarles.